Amén. Dios bendiga a Marilyn, Dios bendiga a todos los hermanos. Al hermano Marmolejo, que lo conocí de referencia, entonces él es la conexión para los hermanos de allá de la República Hermana, República Dominicana. Bienvenidos, ya sé que hace unos cuantos sábados que están conectados, así que qué bueno. Y nos alegramos mucho porque el grupo sigue creciendo aquí en Puerto Rico. La gente también se están entusiasmando, ya sea que lo escuchen por el teléfono o nos ven por YouTube. De hecho, la conferencia del día 6, me acaba de informar mi nieto que ya la subió anoche a las 2 de la mañana, subió, así que lo que nos está quedando es la de la semana pasada y la de hoy. Cuando tiene su requisito las va a subir, así que Dios bendiga mucho a Joshua. Voy a dejar que mi esposa salude y arrancamos inmediatamente, mis amados hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor los siga bendiciendo y sigamos aprendiendo cada día más de la palabra y aferrándonos más a esta fe para que Cristo nos diga, sube acá. Dios le bendiga. Amén. Sé que cubrimos parte del capítulo 10 y con ese capítulo es cortitito, quiero repasarle unas cositas ahí, hermano. Mi esposa lo va a leer completo, yo hago una sinopsis, un resumen breve y arrancamos con el capítulo 11. Oiga bien, amado. La charla de esta noche creo que es la de las más complicadas que vamos a estar dando. Tenemos una hermana que nos envió una pregunta que se la hizo llegar a Olga y la voy a cubrir como parte de la conferencia de esta noche. Si no se sienten la libertad, amado, de llamar, pues nada, llama a mi esposa o llaman a Marilyn y ella me hace llegar la pregunta. Voy a pedir que mi esposa la lea y después también va a leer el capítulo 10 para hacer un resumen, porque parte de lo que voy a estar discutiendo puedo cubrir la pregunta y así vamos entonces asentando las pautas para el estudio y contestando a las preguntas. Léela, mi mamá. ¿Qué fue, hermana? ¿Qué fue? Alisandra. Los 144 sellados serán salvos, pero morirán en la gran tribulación. Y si es así, ¿cómo? Los 144,000 que no son tocados, ¿y hasta cuándo? ¿Y qué pasará con ellos? Otra, ¿qué sucede con los que se quedan, que tienen oportunidad, pues nunca escucharon del Evangelio? Los juicios de las trompetas es para toda la humanidad, que se quede hasta para ellos igual o cierto. Y los gentiles que nunca creyeron y crean, pasan al milenio. Ok, muy bien. Eso es un preguntón muy interesante y lo voy a cubrir como parte de la charla de hoy. Leemos el capítulo 10, como dije, para hacer una sinopsis y rápido arrancamos con el capítulo 11, que es uno de los más complicados. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una gran voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo: toma y cómelo,
y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mire bien, amado, sobre eso de ese librito, lo único que vamos a resaltar es lo siguiente. Primero, que este es un libro, un joyo pequeño. Por eso se le llama un librito. No es un librito porque no había librito. No existía el sistema de encuadernar que nosotros conocemos. Era en rollo. Pero como este es un joyito, vamos a decir así, un joyito pequeño, lo denomina así para hacer diferencia, establecer diferencia entre este librito pequeño que está abierto versus lo que fue el libro que vimos anteriormente en el capítulo 5, que era un rollo sellado. ¿Ven la diferencia? Un rollo es uno grande, contiene los juicios de los sellos. Este es un librito más pequeño y que lo que viene es como un mensaje de que Dios le revela a Juan lo que va a hacer para la consumación de su plan. ¿Cuál ha sido el propósito y el plan de Dios a través de todas las edades? Este es clave. Establecer su reino sobre la tierra. Los hombres han estorbado eso, el enemigo ha estorbado eso, pero independientemente, en la consumación de los tiempos, el reino de Dios en la tierra tiene que ser establecido. Cuando a Juan se le dice que coma el libro, dice que le fue amargo al vientre, pero por ser palabra de Dios, en la boca le fue que como miel. Eso es lo que nos pasa a veces. La palabra para nosotros la recibimos y es como miel, que es lo que queremos expandirle a la gente, pero cuando la reciben, algunos, ¿qué es lo que pasa? Que le convierte en juicio. Y eso es lo que está diciendo. Dulce para tu paladar, porque es palabra de Dios, amarga al vientre, porque lo que traía era juicio en la consumación de los tiempos que ya no habrían de ser más, porque y habría de dar por terminada la grande tribulación. Ese es el resumen del capítulo 10 y ahora vamos a lo complicado de hoy, que es el capítulo 11. Pero, la pregunta la cosa ahora sí. Me recuerda mi esposa la pregunta, va ahora con lo de ahora del capítulo 11. Los dos testigos. Ahí va. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Oiga bien, hermano, hoy sí vamos a tener que ir con un poquito de calma, porque como dije, es complicado. Nuestros jíbaros acá en Puerto Rico, muchos de los que me están escuchando son de menudo para acá, pero como yo soy de menudo para atrás, yo llegué a ver midiendo terrenos, fincas, no habían cintas métricas, como hay ahora que esas que se enrollan, me entienden los hermanos y las hermanas. Se medía con una vara común y corriente, ¿no? Como si fuera cortar un pedazo, vamos a decir, como si fuera una bambúa, vaya, como si fuera una bambúa finita, y esa bambúa, por decir un ejemplo, tenía una medida, vamos a decir que 25 pies. Pues, ¿cómo se medían la finca? Pues se medían poniendo la vara, se movía la vara más al frente, se movía la vara, y de hecho, hasta en las escrituras, la medición era 20, 30, 50, 100 varas de largo, 100 varas de ancho, y así era como se cuantificaba la cantidad de un terreno. Aquí a Juan se le está diciendo,
Juan, toma una caña semejante a una vara de medir, porque así era como se medía, pero, y levántate, mire el templo de Dios. ¿Qué templo es el que Juan va a medir? Obviamente ya lo hemos escudriñado, donde Salomón levantó su primer templo, ello fue destruido. Lo hemos discutido. Nabucodonosor destruye el primer templo sobre el monte Moria. Hago énfasis sobre el monte Moria. Posteriormente, en los tiempos de Esdras, Nehemías, Zorobabel, se construye el segundo templo, que lo hemos discutido también con las amplitudes y las remodelaciones. Recuerdo que una de las hermanas me preguntó algo, uno de los hermanos, no recuerdo bien, me preguntó algo sobre el tercer templo, porque se le denominaba el tercer templo a las ampliaciones que Herodes le hizo al segundo templo, pero no existe un tercer templo. Ya lo habíamos explicado previa en otras conferencias, ¿no? Lo que existen son dos templos, y reitero esto, los dos edificados sobre el monte Moria en Jerusalén. Ahora, aquí es lo que está diciendo Juan, mide el templo de Dios. Obviamente, esto infiere que los judíos tienen que construir un tercer templo en el monte Moria, donde mismo se construyó el primero y el segundo templo. Ahora, fíjese bien, claro, y otra de las razones por las cuales se tiene que construir este templo es porque ya hemos visto también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que el anticristo se sienta en el templo de Dios. Eso es lo que Jesús dijo: cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta, entiendan que la redención está cerca. ¿A qué se refiere Jesús? A la abominación de que, dicho de esta manera, a los efectos es como si el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, se estuviese sentando en el templo de Dios, en la persona, obviamente, del anticristo, que dice la palabra que el dragón le entregó toda autoridad y todo poder a la bestia. Por tal razón, adorar o al establecer que los que adoran al anticristo sentado en el templo de Dios, a los efectos, ¿a quién están adorando? Al mismo demonio. Ahora, hace una salvedad y le dice, mire el altar y a los adoradores en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Bueno, si usted tiene en su casa, hermano y hermana, un diccionario bíblico de estos regulares, busque bajo templo de Salomón. Ahí le va a dar como una grafiquita, como un mapita, vaya, vamos a decir así, de la distribución de cómo estaban divididos el templo. En el fondo, un croquis. En el fondo, lugar santísimo. Luego, el lugar santo. Luego estaba el atrio de los sacerdotes. Luego estaba el atrio de las mujeres.
que quedaba frente a la puerta de la Hermosa. Yo me traslado a Israel. Estoy viendo la puerta de la Hermosa desde el Monte de los Olivos. Estoy viendo la puerta de la Hermosa. Y fuera, oiga bien ahora, fuera de toda esa estructura estaba lo que se llamaba el atrio de los gentiles. A ver. Lugar santísimo, al santo, estaba la fuente del lavacro, estaba el altar del sacrificio, que posiblemente dependiendo de el croquisito, como me retrata aquí mi esposa, que usted vea, le va a señalar. Estaba el atrio de los sacerdotes, alejándose del lugar santísimo, el atrio de las mujeres, que estaba frente a la entrada de la puerta, de lo que es la puerta la Hermosa, y fuera de toda esa periferia, afuera completamente, estaba el atrio de los gentiles, porque los gentiles, a menos, y no sé mucha historia, porque quiero que cubrirlo de Apocalipsis, a menos que fuesen gentiles, lo que se llamaban prosélitos. Entonces sí podían entrar dentro del templo porque se sometían a ritos de la circuncisión y un montón de cosas. Usted en este caso busca en un diccionario lo que son prosélitos, lo que son devotos, y ahí les va a explicar bien claro lo que yo estoy hablando. Pero me quiero concentrar más hasta el capítulo 12, solamente le tomé ese núcleo para explicarle por qué expresamente se le dice a Juan: no miras el patio que está fuera del templo. Fíjate, fuera del templo. ¿Por qué? Déjalo aparte. No lo miras porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, pisotearán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Obviamente, esta parte se está refiriendo ya a la segunda mitad de la grande tribulación, que, como dije, es lo que se denomina las apreturas de Jacob y la grande. Cuando hablamos de la tribulación, estamos hablando de los 7 años de la tribulación. Cuando entramos en un concepto un poco más restringido de lo que serán las apreturas de Jacob para Israel, entonces eso es lo que denominamos la grande tribulación. Espero que se haya visto la diferencia. 42 meses, el equivalente a 1260 días. 1260 días. O el equivalente en Daniel, 3 años y medio, o un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. A ver. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Todo es lo mismo. Estamos hasta aquí. ¿Por qué dice que ha sido entregada a los gentiles? Porque desde ese lugar es que comienza el poderío del anticristo en su manifestación para romper el pacto que ya vimos en Daniel capítulo 9, verso 27. Se recordarán cuando estudiábamos las 70 semanas de Daniel, en el versículo 9, en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, que dice: y por otra semana el príncipe que ha de venir, el anticristo, romperá el pacto que ha hecho con los judíos. ¿Por qué? Porque quita el continuo sacrificio.
sacrificio. Bueno, vamos a decir lo siguiente ahora. Vamos con calma, vamos con calma. Ya hemos dicho que Israel tiene que construir su tercer templo. Yo puedo dar fe, mi esposa que está aquí a mi lado puede dar fe, de cómo nosotros vimos en Israel, cómo todo lo relacionado con el culto se va a rendir a Dios en ese templo de Israel, todo, literalmente, todo. Yo les discutí a ustedes lo del manto, les discutí lo de los caracolitos para pintar el manto, les discutí lo de la vaca lazana. Si alguien tuviera dudas sobre eso, me pregunta o me escribe y volvemos, porque sé que hay algunos hermanos nuevos que se van anexando y obviamente pues no conocen de lo que estoy hablando, pero que tampoco yo puedo volver, porque no salimos nunca del ciclo repetitivo y no queremos eso. Lo que importa es lo siguiente. Déjeme explicar lo siguiente. Búscate, mi amor, ahí, Zacarías, capítulo 6, en el verso 13. Este verso quiero que mi esposa, Zacarías, capítulo 6, 2 y 13. Léelo. Vamos a ver este verso, hermano, para escuchar una cosita ahí. Zacarías, capítulo 6, versos 2 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Mire bien, hermano, mire bien. Búscate también, mi amor, ahí Ezequiel capítulo 11, verso 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Escuche bien, amado. Voy a comenzar ya a hacer. Cuando usted lee ese verso de Ezequiel 11, 23, cuando usted lee el capítulo completo, usted va a ver que el capítulo va reseñando que la gloria de Jehová se va apartando del templo. Obviamente, está hablando del templo de Salomón. Mire cómo dice. Dice que los querubines, desde el verso 22, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ella. ¿En pos de qué? De la gloria del Señor. Y dice, y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad, de medio del templo, y se ubicó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Escuche bien. Cuando usted va a Israel, usted se para y yo me veo allí, peradito allí frente, 7 veces que estaba allí, en el monte de los Olivos. Ese es el monte que está al oriente de Jerusalén. Hello. Eso explica, lo vamos más adelante, en el capítulo 14, por eso dije que la conferencia de hoy es complicadita, en el capítulo 14 de Zacarías, que lo voy a discutir más adelante como parte de esta conferencia si me da el tiempo, eso es lo que explica por qué cuando Jesús viene en su segunda venida física, lo lógico hubiese sido que sus pies los depositara ¿dónde? En el templo, pero no los ubica en el templo. Jesús desciende y se ubica sobre el monte de los Olivos, en el monte
en el monte hacia la cual se fue la gloria de Jehová cuando se separó de la ciudad de Jerusalén. No, vamos a entenderlo, espérese, que lo que tenga que repetir, lo voy a repetir, porque quiero que esto se tiene que entender bien para que entendamos el resto. Mire bien. Y la gloria de Jehová se elevó del medio de Jerusalén, lo parafraseo, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Eso es lo que explica, amado, por qué Jesús en su ministerio terrenal bajaba de la Galilea, llegaba a Jerusalén, iba al templo, pernoctaba allí un rato en el templo, pero inmediatamente hacia dónde se iba, hacia el monte de los olivos, porque allí es donde estaba la gloria de Jehová. Por eso cuando mi esposa leyó ahí Zacarías 6:12, vuelvo y léelo, mi amor, cuando dice, y aquel varón cuyo nombre es el renuevo, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Espérese un momentito. Aquel, mire bien, aquel varón cuyo nombre es el renuevo, y renuevo ahí está con letra mayúscula. Y si está con letra mayúscula es porque es una divinidad. Eso fue lo que yo aprendí en español. Lo que quiere decir que ese renuevo ahí es Jesús, que desciende y trae su propio templo. Lo profundo, lo que estamos estudiando hoy, porque Jesús no se va a sentar. Jesús no va a ministrar en un templo profanado por el mismo demonio. Repito, Jesús jamás se va a sentar en un templo que el mismo Satanás profanó cuando el anticristo se sentó en el templo de Dios y exigió ser adorado. Por eso es que aquí, como estamos ya en la segunda venida física y está para comenzar el milenio, tenemos mucho que ir a hoy. Jesús trae su templo y el templo judío será destruido. El que van a construir ahora será sustituido por el templo que Jesús trae, donde él se sentará y desde donde él regirá al mundo entero con varas de hierro. A ver, yo espero que se esté entendiendo, si no van a haber preguntas que ni votándola se acaban. Seguimos. Vamos a leer el verso 3 de Apocalipsis 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie de delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía,
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Ok, vamos por parte. Escuche bien, amado. Sobre los 2 testigos, hemos hablado, hemos discutido la posición de que uno dicen con Moisés, Elías, otro Elías, Moisés, Enoc, Elías, indistintamente una dualidad, una combinación entre esos 3 personajes. Yo personalmente les di a ustedes mi posición, y fíjense como les digo, amado, porque yo respeto mucho la posición de todo el mundo, la respeto. Yo pienso que son Moisés y Elías. Eso no nos hace diferente en nada el que usted opine que es indistintamente, como dije, de las otras combinaciones. Eso es importante y relevante, mis amados hermanos. Lo importante es que aquí se levantan 2 testigos para anunciarle al mundo que Jesús es el verdadero Dios. Se va a manifestar el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, reclamando adoración. Y hay que neutralizar. Recordemos que ya la iglesia, que ya nosotros hemos sido arrebatados. Hemos sido levantados. Se levantan estos 2 testigos que nadie, dice aquí la palabra, los podrá dañar. Y si cualquiera trata de dañarlos, porque están sellados por Dios mismo, y si alguien trata de dañarlos, de ellos sale fuego del cielo y lo destruye. Por su boca y lo destruye. Ahora, escuche bien. En el verso 7 dice: y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia. ¿Quién es la bestia ahí? Es el anticristo. Lo vamos a ver en el capítulo 13, y anteriormente yo lo cité, pero no lo discutí. A veces cito cosas porque sé que las voy a necesitar después. Si usted dé un vistazo al capítulo 13, versículo 1, mire, y me paré sobre la arena del mar. Mar, ahí son naciones. Y vi subir del mar, de en medio de las naciones, es lo que está diciendo, a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa la vamos a ver en Apocalipsis 17, 8 también. Calma, que vamos a llegar allá. La identificación de esa bestia es Roma. Pero aquí dice, una bestia que sube del abismo. Bueno,
La interpretación de eso del abismo, amado, ha sido bastante extensa, bastante conflictiva y por consiguiente bastante difícil. Bueno, vamos por partes. Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará cuando hayan terminado. Algunos postulan que van a hacer por los primeros 3 años y medio de la tribulación. Yo sí sé que tienen que comenzar desde la primera mitad de la gran tribulación, porque bajo el 5º sello, ya en el capítulo 6, vimos almas de los decapitados, de los mártires. Hello. Y esos son mártires de la gran tribulación. Así que si en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el capítulo 6, perdón, de Apocalipsis, bajo el 5º sello, habíamos visto miren bien, cuando abrió el 5º sello, estoy citando el versículo 9 del capítulo 6. El 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Ve? Y eso está en la primera mitad de la grande tribulación, de la tribulación. Y espero que se esté entendiendo lo que yo estoy diciendo. Que si van a proseguir por la tribulación hasta el final, eso es impredecible, es muy probable que su mensaje se prolongue por todo ese periodo de tiempo, los 7 años, porque lo importante de aquí es que por el efecto del mensaje de estos 2 testigos se convierten 144,000 judíos que están señalados en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, 12,000 sellados, que ya los discutí la otra semana, de cada una de las tribus de Israel, exceptuando a la tribu de Efraín, por las razones que expliqué anteriormente. Si alguien no lo oyó, me llama o pregunta, y la tribu de Dan. Para la hermana que me hizo la pregunta, que me dice lo de los 144,000, léela, mi amor, de nuevo, para que vayan ubicando y ya voy a contestar la pregunta. Los 144,000 sellados serán salvos, pero morirán en la gran tribulación. Ok. Y si es así, ¿cómo? Son salvos. Porque fíjese que dice que se convierten en las primicias del Cordero. Y si se convierten en las primicias del Cordero, eso lo tenemos en el capítulo 14. Cuando yo llegue al capítulo 14 lo vamos a ver con más intensidad y con más claridad. Dice, se convierten en las primicias del Cordero. Ahora, lo que hay que establecer claro aquí es que parte de esos 144,000 sellados de Israel van a convertirse en mártires. Los van a matar. No a todos. Aquí voy a hilar de lo que es mi tesis. Porque con toda modestia, en ningún libro de interpretación de Apocalipsis lo he leído. Parte de los 144,000 van a ser inmolados. Por eso es que en el capítulo 14 de Apocalipsis aparecen sobre el monte de Sión. Hello. Pero parte de ellos van a escapar porque Dios los sellará. Busca Ezequiel capítulo 9. Versículo número 4. Mi esposa lo va a leer. Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Fíjate, sigue.
Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acertaréis, y comenzaréis por mi santuario. Mire bien, amado, mire ese último verso que mi esposa leyó ahí. Cuando usted ve ese capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, es una queja de parte de Dios por las abominaciones que se cometen en Israel. Y ese capítulo, yo lo estoy citando de memoria, así, espero no equivocarme. Ese capítulo dice, y salieron unos varones para destruir a Jerusalén. Y entre esos varones, Dios envió a un varón vestido de lino fino. Lo busqué aquí en la Biblia para leerlo textualmente. Tú lo tienes, mi amor. Ezequiel capítulo 9. Leo, desde el versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno de instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. No, repite este cuadro, lea bien, escuche bien este cuadro. Vaya haciendo un panorama de lo que es la gran tribulación. Y Dios diciendo, salieron verdugos, ya aquí no para destruir a Jerusalén, para destruir al mundo, a toda la tierra. Pero aquí dice, pero en medio de esos verdugos que venían para destruir a Jerusalén, Dios colocó a un varón vestido de lino, Jesús, antes de ser encarnado, y le dijo, y se le dijo a ese varón, ciñe en la mente, sella en la mente, perdón, en la frente o en la mano derecha a los que todavía gimen y claman ante las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir con eso, amados hermanos? Que aunque no hay, que yo conozca, ningún verso expreso en la Biblia que diga que los salvados, los que sobrevivan del anticristo, de los demonios que describimos la semana pasada en este capítulo 9, que es una cosa terrible, pero siempre, amados, Dios preservará un remanente de la tierra. Mi esposa va a leer de Jeremías, pero de Zacarías, capítulo 13, el versículo número 8. Este verso le va a sonar raro, pero este verso va a resumir lo que estamos diciendo. Zacarías, capítulo 13, versículo número 8.
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Ay, papá Dios, yo no sé si usted entendió ese versículo, amado. Y yo estoy aquí dándole la conferencia, hermano, pero gozándome en el Señor por lo claro, por lo diáfana que es la palabra del Señor. Voy con la pregunta y sigo elaborando sobre la pregunta que nos hizo la hermana, ¿cómo que se llama? Lisandra. La hermana Lisandra. Los 144,000, ya sabemos, producto del mensaje de los 2 testigos, comienzan a predicarle a aquellos pueblos, como muy bien ella resaltó así en su ponencia, a aquellos pueblos que no han visto ni han oído la gloria de Dios. Con respecto a los 144,000 sellados, ya hemos dicho que parte de ellos sufrirán el martirio, se convertirán en mártires, pero parte de ellos sobreviven porque van a formar parte de la gente nueva. Se sigue complicando la cosa. Van a formar parte de la gente nueva que va a conformar el milenio. Déjenme hacerlo todo juntos, aunque no se entienda todo hoy, yo sé que todo no se puede entender y vamos a tener que volver a hacer otra charla, con mucho gusto la hacemos. Escuchen. Ya he dado fe de la pregunta de la hermana de los 144,000. Parte van a morir, serán mártires, parte sobreviven y se convierten en primicia para la gente nueva dentro del milenio. Pero a aquellos que no han visto ni han oído, que están atravesando por los rigores de la grande tribulación, y es lo que le leyó mi esposa ahí de Zacarías 13:8, ¿verdad, mi amor? 13:8. Voy a leer. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Espérese un momentito, amor, espérese un momentito. En toda, no es en parte de la tierra, es en toda la tierra. Dos terceras partes serán que cortadas. Serán cortadas y se perderán. Mire bien, búsquelo con calma. 2/3 partes cortadas y se perderán. Pero, si quedare la tercera parte de la población de la tierra, yo no sé si usted recuerda que la semana pasada, es más, se lo voy a dar de asignación, que vaya haciendo una tablita como la población mundial se va reduciendo con los juicios, los sellos, de las trompetas y de las copas. Oiga, pues no es casualidad entonces que acá Zacarías nos dice: y acontecerá en toda la tierra, Zacarías 13:8, en toda, estoy recalcando ese hecho, en toda, para que nadie me venga a decir que es Israel, acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas. ¿Qué es lo que esto significa? Y se perderán esas 2/3 partes. Pero lo voy a parafrasear, lo que lo estoy leyendo aquí. Mas la tercera parte quedará en ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Que producto del mensaje de los 144,000, obviamente, antes de los que llegan a convertirse en mártires, y los que convierten en mártires se murieron y van a ser después levantados. Ese es Apocalipsis capítulo 20. Si me da el tiempo de llegar a esta parte, no que voy a llegar al capítulo 20, pero lo discurro entre parte de la temática que estoy desarrollando hoy. Pero
Pero los salvados de la tribulación, los que reciben el mensaje de Jesucristo a través de los 144,000 y aceptan el mensaje, esa es la clave, ya están sellados para Dios. Que si Dios le coloca, como en el capítulo 9 de Ezequiel, una marca como una tau, así se conoce eso, T-A-W, y la estoy citando, espero no equivocarme. Así mismo es como se describe la marca que ese varón vestido de lino le colocó en la frente y en la mano derecha a los de Jerusalén cuando los verdugos salieron a destruir la ciudad de Jerusalén. Y Dios le dijo a los que tienen la marca, no los toquen, adora la gloria de Dios. A los que tienen, este capítulo 9, a los que tienen la marca, a eso no los toca nadie. A los 2 testigos, hasta que no hayan cumplido su misión, no los toca nadie. A los 144,000, aunque algunos se conviertan en mártires, a los que yo quiera preservar para que se constituyan en primicias para el milenio, a eso no me los toca nadie. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Contestando a la pregunta del hermano, que aún aquellos que creen, que están pasando, obviamente, por los juicios, tanto de los sellos, de las trompetas, como de las copas, pero escuche bien ahora esto, Dios tiene que preservar a un grupo de esos que no han visto ni han oído de la gloria de Dios. Dios tiene que preservarlos con vida para que entren al milenio, conformen la gente nueva, porque contrario a lo que se decía antes, que en una de las conferencias lo mencioné, la raza humana nunca dejará de ser sobre la tierra. Por eso es que parte de los 144,000, vuelvo y reitero, y parte de los salvados, de los que no han visto ni han oído de la gloria de Dios, aunque están atravesando por la tribulación, Dios los va a preservar. Le voy a decir un ejemplo de esto, sin salirme de la temática. En el capítulo 12 de Apocalipsis, se habla de cuando la mujer, y que se lo voy a discutir, que me supongo todos lo vamos a discutir con mucha amplitud, ¿no? Pero miren, mi esposa que lea ahí Apocalipsis 12, 13 al 17, léeme eso, hermano, del capítulo 12, del 13 al 17, para que tengan una idea. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Déjeme decir, perdón, para que se entienda, para no repetir todo esto, que la mujer ahí es Israel. Cuando llega el capítulo 12, le voy a hacer un ejército completa, pero para que se entienda ahora, ahí la mujer es Israel. Sígueme, ¿no? A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Espérese, me vuelve a repetir ahí. Y no me estoy adelantando al capítulo 12, pero me está señalando ahí que Israel, el remanente fiel de Israel, ya se habrán perdido un montón, no solamente de los judíos, sino del mundo entero. Dice acá 2/3 partes. A Israel en particular, Dios lo envía a la ciudad de Petra, ahí dice, al desierto. Todos los escatólogos
Yo he estado allí, amado. Mi esposa no pudo ir ahí. Cuando fuimos el 22, tuvimos unos contratiempos con el guía de allá de Israel y no pudimos ir a Jordania, donde está la ciudad de Petra. Precisamente esta tarde, mientras yo preparaba la conferencia, yo me puse a ver en la televisión un documental de la ciudad de Petra, la ciudad de piedra, y puede acceder en su televisión. Vea, en YouTube también, un documental sobre esta ciudad de piedra. Claro, no voy a entrar en los arcos históricos de esto, quizás en otra conferencia lo haga, de quienes habitaron ahí a Petra y todo eso, como hice un recorrido de casi un día caminando ahí y no llegamos ni a una cuarta parte de lo que era la ciudad de piedra. Y ahí, cuando dice que cuando venga el anticristo a tratar de destruir a Israel, Dios le da a Israel las alas del águila. Algunos dicen que esas alas del águila son Estados Unidos. No, hombre, no, que Estados Unidos dice Estados Unidos. Esas alas del águila lo que están tipificando es la prontitud con que Dios preserva a Israel en Petra, pero que tiene que guardarlo y hacerle provisión, porque aquello es de piedra. Y si Dios le envía al desierto, porque la va a guardar. Bueno, yo estoy complicando mucho. Yo sé que sí. Y voy a seguir complicando, aunque después tenga que exagerar un poco. Búsquese Isaías, para que usted vea lo que yo le estoy explicando ahora, y después voy a tener que elaborar mucho más, yo lo sé. Pero mire, búscate Isaías capítulo exacto, 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Oiga esto, y se le pregunta, ¿por qué son rojos? Fíjate ahí mismito. Sí. Ajá. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. El hermano, cuando dice ahí, ¿quién es este que viene de Edom? Yo sé que esto nunca se habla, y es complicado. Edom es Bosra, la capital de los nabateos. Esta era la capital de la ciudad de Petra, una ciudad que albergaba en aquel tiempo más de 30,000 habitantes en una ciudad de piedra en el desierto, y era una ciudad rica. Pero ¿cómo? Vea el documental de Petra, cómo se explica que una ciudad asentada en un desierto, el desierto de Arabia, se haya convertido en una ciudad rica, comercializaba con India, comercializaba con Europa, con lo que se conocía, se comercializaba casi con lo que era China. ¿Cómo es posible que esa gente hayan hecho en piedra, labrando en piedra los monumentos que hay en esa? Vea, usted vea el documental y después me hace los comentarios sobre ese particular. Ahí es que Dios va a preservar a Israel. Pero como Dios también tiene que preservar parte de los gentiles, una tercera parte de la tierra será salva. Lo volvemos a leer. 2/3 partes se destruirán y se perderán, pero una tercera parte será preservada. Yo sé que yo he cogido tiempo y quizás he sido repetitivo, pero es que quiero que esto quede claro. Lo que está diciendo es que aunque 2/3 partes de la tierra, aún de los que no habían visto ni oído, no creyeron, porque eso siempre va a ser así. Pero aún de la tercera parte que quedaron, de los que creyeron, muchos de ellos serán
mártires, pero otros escaparán. Y de la misma forma que Dios preserva la vida de Israel, allí en Jordania, en Petra, va a preservar la vida de esos fieles que van a creer al mensaje de 244,000 para que se cumpla una tercera parte, será prorrogada como el oro, pero se van a salvar. Ya lo hemos citado de Zacarías, capítulo 13, versículo número 8. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Escuche bien, amado, escuche bien. Aquí nos dice también, retrayéndonos un poquito atrás, los moradores de la tierra, y me quedé primero en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí se puede referir a lo mismo que estaba diciendo del sistema religioso de Roma y el sistema político de Roma, que como hemos dicho del 17:8 de Apocalipsis, la bestia que has visto no es y está para subir, ¿ves? La misma expresión, está para subir del abismo e ir a la perdición. Claro, otros, un poco, y aquí, como dice un pastor que conozco, de Cai Genaro, del caballo, o de la yegua. Y es que hay otros que infieren que cuando dice la bestia que sube del abismo, van a ser los cinturones, es que el anticristo sufre una herida mortal y que por obra satánica se levanta como si fuera un zombie. Y tiene que ser como si fuera un zombie porque el diablo no tiene autoridad para levantarlo de entre los muertos. Y lo que hace es como un simulacro para tratar de emular y de imitar. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Que de la misma forma que Jesús murió y se levantó de entre los muertos, Él también se levanta de entre los muertos para engañar al mundo. No sé si se entendió lo que estoy diciendo. A esos efectos, los que creen así, pues entonces sí pudieran decir que sería el equivalente a que sobrevivió o revivió de entre los muertos. Pero espero que se haya entendido. Hará guerra contra ellos y ahí los vencerán. Y sus cadáveres estarán en la plaza de Jerusalén, de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también fue muerto nuestro Señor crucificado, y de los pueblos y tribus y la gente, qué sé yo, no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra, muy bien esto, de las 2/3 partes que se van a perder, se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, los testigos, habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida. Fueron que levantados al cielo y oyeron una voz, verso 12, que les dijo: sube acá. Ok. Hubo un terremoto donde murieron 7,000 hombres. Oiga bien, amor, oiga bien. Cuando yo visito Israel, voy y aprendo mucho. Y una de las cosas que más me han llamado la atención de Israel, que aprendí en Israel, es que hoy, en pleno siglo XXI,
como uno de los requisitos para la construcción de las casas de Israel. Oiga esto, es que tienen que en la parte baja construir como si fuera un búnker. Un búnker es un sitio de defender, protegerse, cuando uno como un sótano, pero fortificado, ¿ves? Cuando yo estaba en el ejército, pues se llamaba búnker. Cuando voy a las alturas del Golán, que los he visto allí, los búnkers que tenían los sirios allí, para protegerse de terremotos. Oiga, hello. Y es que los judíos, esto que estoy diciendo, amado, los judíos han leído esto de que va a haber un terremoto en Israel que matará 7,000 hombres, y como requisito en los planos de construcción de sus casas se le exige que en el sótano de la casa tiene que haber un búnker para protegerse de los invasores, de las invasiones de los palestinos, de los bombardeos de los palestinos, pero también para protegerse de un terremoto que se asemeja para Israel. ¿Por qué ellos están atemorizados por eso? Porque están cumpliendo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Yo creo que eso se haya entendido. Y dice ahí, el segundo ay pasó. Ahora vamos al verso 15. La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, esos versos todos se van a entender por sí solos, excepto el verso 19, amado. Y es el que voy a explicar. El verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto no es ningún templo. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Pero el templo físico, ya lo discutimos. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. El templo físico que Jesús trae, Jesús coloca sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora le añado este elemento: retoma la gloria de Jehová que había huido o se había apartado hacia el monte de los olivos, conforme a lo que leyó mi esposa en Ezequiel 11:23. Y ahora viene Jesús, retoma la gloria de Jehová, y conjuntamente con la gloria de Jehová en el templo que él trajo, lo asienta en la ciudad de Jerusalén. Pero la nueva Jerusalén que descendió con Jesús en la segunda venida física y se queda en el aire ahí hasta que comienza el milenio. Ahí la gente va a mirar y podrán ver el templo de Dios y el diseño del arca de la alianza que Dios le dijo a Moisés: tú vas a construir el arca del pacto
pero lo vas a hacer conforme al diseño que se te ha dado. ¿De dónde estaba el diseño? ¿Dónde está el arca como tal? En el cielo. Y ya que mencioné el arca, sigo complicando. Bueno, espero no equivocarme. Búscame Jeremías 3:16. Estoy citando de memoria, que es mi costumbre. Pero lo que quiero es que mira aquí Jeremías 3:16, no ahí, si no yo lo busco. Porque hay veces que me habla la gente y me dice, hermano Benito, es que tiene que aparecer el arca de la alianza, el arca del pacto. No, Jeremías 3:16, ajá. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Espérate. No se acordarán de ella. Yo no entiendo cuál es la política de estos escritores que están diciendo que el arca tiene que aparecer. Ahí dice, ni se acordarán de ella, ¿ok? Ni se hará otra, porque eso fue un prototipo de lo que estaba en el cielo y de lo que Jesús va a establecer en la tierra en el periodo milenial. Preguntas tienen que haber que ni votándolas, así que les voy a dar chance que comiencen a preguntar. Díganme, amado, hoy sí es verdad que la cosa tiene un poco... No, está bien. No, está bien. Vamos a ver. Hermano Benito, voy a empezar yo. Ajá. Haciendo la pregunta quizás más tonta de todas, pero para que se anime. No, ninguna. Mira, la pregunta más complicada, escúchame, amada, la pregunta más complicada que a mí me han hecho en toda mi vida. Mira, tú conoces Montebrisa en Fajardo. ¿Qué es de Fajardo? Una nena de 5 años, una niña de 5 años. Ok, me ha bajado con un preguntón de la eternidad. Así que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que a veces lo que más sencillo nos creemos que es lo que más edifica. Dime, mi amor. Este es sencillita. Entonces, se entiende que al milenio van a pasar lo que han sido preservados de la tierra, pero son personas que sobrevivieron la marca. O sea, me explico, son gentiles que sobrevivieron la marca. Mira, yo lo voy a ampliar muchísimo cuando llegue a eso, pero para contestarte la pregunta. Lo que pasa es que tenemos que entender, por ejemplo, mamás, madres impías, que el Señor vino hoy, esas madres se quedaron. Y algunos postulan que aunque si están embarazadas, van a tener y que su alumbramiento al momento para que el bebé se salve. No, las impías que estén embarazadas al momento del advenimiento de Jesús se quedaron aquí con un muchacho en la barriga. Y ese nene va a nacer durante la tribulación. ¿Me siguen? Y cuando termine la tribulación, ese nene va a tener ¿cuánto? 7 años. Y mujeres también impías que se quedaron, que su vida natural va a continuar. Y van a nacer montones de niños durante la tribulación. Cuando finalice la tribulación, esos niños que no hayan alcanzado la capacidad de discernir entre el bien y el mal, independientemente de la edad cronológica que tengan, esos niños van a entrar a formar parte de la gente nueva del milenio. Primero. Segundo, los que sobrevivieron de esa tercera parte, que sobrevivió, 2 terceras partes se perdieron, una tercera parte fue probada, como dice el versículo, como el oro, pero sobrevivió. Dios los preservó de alguna manera y esa gente en cuerpo, así como están, van
a entrar a formar parte de la gente nueva. Estoy repitiendo mucho, la gente nueva, porque ese es el concepto que después me va a dar un poquito de candela explicar, pero lo vamos a explicar. Y esta gente se van a desarrollar durante todo el milenio, hasta que al finalizar del milenio, eso lo explico otro día, viene la rebelión final para determinar quién fue fiel y quién no fue fiel. Pero, déjame hacer la salvedad, pero los que entraron ya con conocimiento de causa de los que no han visto ni han oído la gloria de Dios, esos ya no van a ser probados, porque ya fueron probados. Pero los niños que entraron sin conocimiento de causa, esos tienen que probarle a Dios que lo aman, cuando el diablo es suelto en el capítulo 20, Gog y Magog del capítulo 20, y la rebelión final. No pretendo que se haya entendido todo, lo voy a explicar en su día. A ver. Hello. Gracias. Ok, pero llegamos. Pregunta, mis hijos. Si no fue ciego por hoy, y ustedes me siguen diciendo entonces, durante la semana me pasan las preguntas. Yo sé que esta temática, hoy lo que hemos discutido hoy, está violento, ¿no? Yo sé que esto está bien complicado. Ajá. Yeah. Díganme. Pregunten, mis hermanos, por favor, pregunten. Mira, Mari, en lo que ellos preguntan, les voy a dejar una anécdota que yo utilizo mucho para que la vayan pensando, y la semana que viene me lo recuerdan y la discuto. Mira cómo yo explico esto en mi conferencia con más tiempo. Supongamos, vaya, para que ellos se vayan ubicando y vas con tu pregunta. Supongamos en una hipótesis, Dios y Satanás, que el Señor los reprenda, tienen una apuesta, vamos a decirlo así, de quién tiene mayor cantidad de adeptos hasta este momento. Ustedes lo pueden contestar. El enemigo va adelante por la clásica milla. ¿Cierto o no es cierto? Va adelante. En el diluvio, ¿cuántos se salvaron? 6. Pero si esta contienda hipotética que yo estoy planteando se diera con todo y que el enemigo va adelante hasta hoy, Dios la va a ganar. ¿Y sabe cómo la va a ganar? Con la gente nueva del milenio, porque incluso, y aquí le voy a volar la cabeza, como digo yo, porque incluso Dios no hizo un universo tan amplio para utilizar solamente la cabeza de un alfiler que es la Tierra en el universo. Lo que quiere decir que ese universo habrá tanta gente nueva, pero para que Dios gane esa disputa que ya yo dije, esa contienda, que eventualmente Dios va a habilitar satélite, lo que sea, cuanta cosa vida y por haber, para mandar ahí a Marte, a Plutón, a Júpiter, a cuanto sitio sea necesario, Dios mandar gente, porque con respecto a la tierra, lo que dice Isaías es, y Jehová Dios compuso la tierra para ser habitada, la compuso. Si búscame Isaías 45:18, a ver si es que ese es el texto, que como digo, me necesito de memoria. Cuando dice, y Jehová Dios creó la tierra, la creó y la compuso, no en vano. Yo creo que es 45:18 de Isaías. No en vano, sino que para ser habitada, la compuso. Pues si Dios compuso la tierra para que fuese habitada, Dios puede componer cualquiera de los planetas que existen en todo el mundo para que sean habitados con la gente nueva, que fue lo que Dios quiso desde un principio. Leo, mi ese. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra,
el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Esa se la dejo de asignación, hermano, para que la semana que viene sigamos con esta dinámica. Entonces, ajá. Pregunta. Hermano, Ajá. es Lisandra. ¿Cómo está, hermana Lisandra? Amén. Yo le doy las gracias porque la contestación fue bien clara y concisa. Ah, qué bueno. Sí, pero tengo una preguntita más. Con mucha confianza. Gracias, hermano. Y voy a decirle que a lo mejor es tonta, igual como dijo Marilyn, pero yo creo que eso es lo que me falta para aclararle esto. Los que pasan al milenio, esa transición, ¿verdad? De la gran tribulación al milenio, son los que una tercera parte que usted dice que sobrevivirán y van a pasar al milenio sin morir, sin ver muerte. Esos todos son salvados, ¿verdad? Todos son salvados, correcto. Todos son salvados. Pero, hermano, déjeme interrumpirle un segundito. No van a tener, que eso lo tengo que explicar cuando explique a la gente nueva, no van a tener cuerpos glorificados. Van a tener cuerpos inmortalizados. Por eso es que pueden procrear, porque con cuerpos glorificados no pueden procrear. Y como Dios lo tiene para darle continuidad a la raza humana, entonces tienen que estar en cuerpos inmortalizados como eran Adán y Eva antes de pecar. Pero, a ver. Y la otra pregunta, entonces los que no son salvados en la gran tribulación, ¿tienen que ver muerte o no van a pasar al milenio? No, los que no fueron salvados, esos van a morir, y eso lo voy a discutir cuando discuta el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando dice, y vi las almas de los decapitados. Está bien, los decapitados son los mártires, y después dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. Los perdidos se quedan en el infierno 1000 años más, para luego pasar al lago de fuego. Pero esa se las voy a dejar ahí, porque ese es más complicadito todavía. Ok, muchas gracias, hermano. Amén. Poco a poco vamos llegando. A ver, más pregunta. Está bien, pues se nos terminó el tiempo. Yo sé que hay algo, Pastor Benito, ¿usted se acuerda de aquel corito que cantaban y que allí vamos a cantar y que con palma en las manos? Óyeme, eso es, mi amor, qué bueno, qué bien hablarle a gente que entiende lo que uno dice. Muy bien, muy bien. Tú sabes que cada vez que corrijo una iglesia me miran como medio jaro y después dicen, ay, hermano Benito, no nos habíamos dado cuenta. Ah, pues si te estás cantando que vas a estar allí con palmas en la mano, te quedaste. Esos fueron los mártires de la tierra. Pero qué bueno que nos estamos entendiendo. Y sobre todo, estamos aprendiendo y nos estamos edificando para acercarnos más al Señor, porque nuestra salvación, nuestra redención está más cerca de lo que nos imaginamos y pensamos. Dios me lo bendiga, me canso porque 1:30 es bastante para mí, oro, y la semana que viene, envíenme las preguntas, hermano, o prepárenlas, y si las dan a los que no se atrevan a hablar, se las dan a llamar y les pasan, y ella me las pasa y las discutimos. ¿Está bien? Pues Dios me lo cuide, Dios me lo guarde. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más. Tu palabra ha sido presentada. Sabemos que la misma fructifica en las vidas y en los corazones, oh Señor, de mis hermanos que la reciben. Recibe tú toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza es tuya, Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.